Voy a compartir la presentación, ¿ya? ¿Pueden decirme, por favor, si están mirando la presentación? Sí, doctora, sí Sí, se ve. doctora. No se ve. Doctora. Gracias, gracias. Entonces vamos a empezar con la primera clase teórica que es de shock. Acá como una motivación les estoy presentando un caso clínico de un paciente joven que sufre un accidente de tránsito, cae al pavimento, estaba sin el casco y se golpea también el abdomen contra el parachoque de un camión. Va a emergencias y en emergencias le encuentran unos signos vitales con una frecuencia cardíaca de 130 por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 por minuto y una presión arterial de 40-50. Entonces, el motivo de esta clase es saber qué cosa es lo que tiene el paciente como diagnóstico, también por qué se ha producido, que esa es la clase o el motivo de la fisiopatología, saber cómo y por qué, y también cuáles son los mecanismos de compensación que tiene el organismo para poder tener un buen gasto cardíaco. Vamos a hacer entonces dentro de los objetivos de esta clase la definición de shock, la fisiología de la circulación, después mecanismos de respuesta frente a una hipovolemia, los efectos celulares del shock y los diferentes tipos de shock como está el hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo y el distributivo. Entonces, dentro de lo que estábamos mencionándoles la importancia de saber fisiopatológicamente qué cosa era el shock y cómo se producía, es a través de los signos vitales que nosotros estamos diciendo que puede tener un paciente, ¿no? Entonces, a través de los signos vitales, a pesar de que el shock puede empezar mucho antes de que la presión arterial disminuya, es necesario saber de que a través de los signos vitales, que es un reconocimiento un poco difícil, uno puede saber si ese paciente se encuentra en shock. ¿Y qué cosa significa shock? Significa la disminución de la perfusión, disminución de la obtención de oxígeno por parte de los tejidos. Entonces, esta clase nos va a permitir identificar cuál es la causa fisiopatológica de ese shock y si uno sabe cuál es la causa fisiopatológica, también sabe el tratamiento. Entonces, es para esto, como yo les he dicho, que la presión arterial es uno de los signos vitales importantes para reconocer un paciente que está en shock, es necesario saber cuáles son los factores que determinan la presión arterial. Los principales factores son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Pero el gasto cardíaco también depende de otros factores, como es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y finalmente el volumen sistólico también va a depender de otros factores, como es la precarga, la postcarga y la contractilidad. Mientras que por el otro lado, la resistencia vascular periférica también va a depender de algunos factores como la longitud del vaso, la viscosidad de la sangre y el diámetro del vaso. Entonces, como les dije, el gasto cardíaco depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Si nosotros le damos un valor simbólico tanto al volumen sistólico como a la frecuencia cardíaca que nos forman el gasto cardíaco, más o menos 5 litros de sangre tenemos como gasto cardíaco. Nosotros tenemos una reserva cardíaca, que significa que cuando hay una mayor demanda de oxígeno, puede el corazón suministrar esa cantidad de sangre para poder
solventar las necesidades metabólicas de los tejidos, ¿no? Y normalmente en una persona que no es sedentaria, que tiene una vida adecuada con alimentación y ejercicio, puede aumentar esa reserva cardíaca hasta un 300 o 400%. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora definir algunos términos, como por ejemplo, qué cosa es la precarga. Ustedes están viendo acá un esquema donde tenemos el corazón izquierdo, tenemos el corazón derecho, tenemos los vasos, especialmente los vasos venosos, y entonces toda la sangre que está en los vasos venosos, en el corazón derecho, en el corazón izquierdo, una vez de que ha completado la diástole, hasta que sea el final de la diástole, todo este volumen sanguíneo va a constituir la precarga. Entonces puede ser que de repente este, estos vasos sanguíneos puedan contener mucha cantidad de sangre. Y lo pueden hacer porque las venas tienen esa capacidad que se llama capacitancia, que es el contener abundante líquido. No como las arterias que tienen dentro de sus paredes músculos y que pueden producir una vasoconstricción. En cambio, las venas sí pueden almacenar esa cantidad de volumen. Entonces puede ocurrir de que disminuya esta cantidad de volumen, puede disminuir la precarga cuando, por ejemplo, hay una deshidratación, por una diarrea, por vómitos, por sudoración, o puede ser que de repente hay una pérdida sanguínea, entonces ahí disminuye la precarga. Pero puede ser que de repente también la precarga aumente. Por ejemplo, una sobrehidratación, le colocan una vía endovenosa a un paciente que no se puede quejar y entonces aumenta su volumen venoso y eso va a constituir entonces un aumento de la precarga. ¿Qué hace el corazón cuando hay un aumento de la precarga? Hay una ley que se llama la ley de Frank-Starling. Y la ley de Frank-Starling que dice, que a mayor distensión del miocardio, ¿no? Cuando el miocardio está sano, a mayor distensión del miocardio, mayor fuerza de contracción. Entonces, cuando el miocardio está sano, puede haber una sobrehidratación, por ejemplo, un aumento de la precarga, pero este aumento de volumen que va a distender este músculo cardíaco va a tener como respuesta una mayor contracción y por lo tanto una mayor salida de sangre por las arterias. Como les dije, puede haber alteración de la precarga. Puede ser que aumente la precarga, como por ejemplo, un infarto de miocardio, y toda la sangre se queda retenida en el espacio venoso. Puede ser una valvulopatía, por ejemplo, insuficiencia aórtica o insuficiencia renal, donde no se puede eliminar esa cantidad de líquido. O puede haber una disminución de la precarga. Como les dije, deshidratación, hemorragias, quemaduras, van a hacer de que disminuya ese volumen minuto. Ya hablamos entonces de la ley de Frank-Starling. Hay otro factor que va a contribuir al volumen sistólico. Entonces dijimos que el volumen sistólico dependía de la precarga, contractilidad y poscarga. Ya hemos hablado de la precarga, ahora vamos a ver de la contractilidad. De la contractilidad tiene que ver la fuerza con la que el corazón, especialmente el músculo del ventrículo izquierdo, produce una contracción de sus fibras musculares y esto va a producir una eyección mayor de sangre, ¿no? Ya hablamos entonces que la ley de Frank-Starling va a hacer de que en un músculo cardíaco sano se produzca mayor distensión, mayor contracción. En algunas circunstancias puede haber disminución de la contractilidad. Por ejemplo, cuando haya hipoxia, un infarto de miocardio, una isquemia del miocardio, puede haber disminución de la contractilidad. Puede haber también aumento de la contractilidad. Cuando nosotros administramos sustancias que son derivadas de las aminas, como por ejemplo la noradrenalina, la adrenalina, y también, por ejemplo, cualquier sustancia que va a producir un factor inotrópico positivo va a aumentar la contractilidad. Entonces, como dijimos, la contractilidad es un elemento muy importante de lo que es el volumen sistólico.
Y finalmente tenemos la poscarga. La poscarga, ¿qué cosa es? Es la fuerza de contracción que ejerce el corazón en una sístole y que tiene que tener mayor fuerza para poder vencer una resistencia que hay en los vasos sanguíneos, por ejemplo, o cualquier otra obstrucción que haya después del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una estenosis aórtica, de la válvula aórtica, que es justamente de donde va a salir la sangre del ventrículo izquierdo, y tiene una estenosis, por ejemplo, acá, entonces esa estenosis va a hacer de que haya dificultad de salida de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, ¿qué hace el ventrículo izquierdo? Ejerce mayor fuerza de contracción para botar esta sangre. Lo mismo puede ocurrir un paciente que tiene hipertensión, ¿no? En el sistema arterial periférico hay hipertensión, hay vasoconstricción, y eso también es aumento de la resistencia. Entonces también el músculo cardíaco, especialmente el lado izquierdo, va a ejercer una mayor contractilidad, mayor fuerza de contracción para poder vencer esa resistencia. Entonces, a esa mayor fuerza de contracción, a esa mayor fuerza para vencer la resistencia, a eso se llama poscarga. Entonces, un aumento en la poscarga puede ser, por ejemplo, la hipertensión arterial que habíamos mencionado, o podría ser una válvula aórtica estenótica que vaya a ejercer también aumento de la tensión de la resistencia. Y otra causa por la cual puede haber aumento de la poscarga es cuando hay aumento de la tensión de la pared ventricular, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, bastante cantidad de sangre, esta cantidad de sangre está ejerciendo bastante tensión en la pared y además hay una resistencia acá, ¿no? Entonces, esta tensión va a ejercer un aumento de la poscarga. ¿Cómo se puede vencer esta tensión? Hay una ley también, la ley de Laplace. ¿Qué dice la ley de Laplace? Que va a disminuir la tensión de una cavidad cuando yo aumento el grosor de la pared de la cavidad. Entonces, por eso es que un mecanismo de compensación de este aumento de la poscarga, en el caso de los pacientes que tienen este tipo de resistencia, va a ser la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque ese aumento de la grosor de la pared del ventrículo izquierdo va a hacer que disminuya la tensión de su pared. Como dijimos, la presión arterial depende mucho del gasto cardíaco y también depende de la resistencia vascular periférica. Entonces vamos a hablar un poco de la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica está directamente relacionada con la longitud del vaso, es decir, a mayor resistencia es porque el vaso sanguíneo también es más largo. O también está relacionada con la viscosidad de la sangre. Entonces, aquellos pacientes, por ejemplo, que viven en la altura, en Cerro de Pasco, donde una forma de poder combatir la hipoxia de la altura es aumentar la eritropoyetina y con eso aumentan también la cantidad de glóbulos rojos. Pero al aumentar la cantidad de glóbulos rojos, la sangre se hace más viscosa. Entonces, aquí puede ser que la resistencia vascular periférica también esté incrementada. Sin embargo, también la resistencia vascular periférica puede estar inversamente relacionada al diámetro del vaso. Entonces, de estos tres factores, longitud del vaso, viscosidad del vaso, el diámetro del vaso, ¿de cuál es el factor, el elemento más importante para incrementar la resistencia vascular periférica o disminuir la resistencia vascular periférica en el caso es el diámetro del vaso? Tenemos mecanismos de regulación, o sea, si un paciente tiene una disminución de la presión arterial porque está entrando en un shock y por lo tanto no hay la fuerza de contracción para poder llevar la sangre hacia el sitio donde tiene que llegar, por ejemplo, el cerebro, el corazón, los riñones, el pulmón. Entonces, se va a producir entonces una regulación de parte del organismo para poder compensarlo y tener el aumento de ese volumen y ese volumen tenga un buen flujo y vaya hacia el sitio donde tiene que ir, ¿no? Dentro de los sistemas que van a compensar esa disminución de la presión está el simpático,
principalmente, los centros vasoreceptores, que tienen que ver con la presión también, y los centros quimioreceptores. Los que van a tener un papel importante, pero a mediano plazo, está todo lo que tiene que ver con el riñón, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también a nivel de la hipófisis, la vasopresina. La vasopresina que va a responder tanto a lo que es la osmolaridad como también a la disminución de la presión arterial. Y finalmente también tenemos mecanismos que tienen que ver con el simpático. Entonces, si yo tengo un paciente que le está disminuyendo la presión, yo tengo que decir, ¿podrá ser el gasto cardíaco o podrá ser la resistencia vascular periférica la que es responsable de esta disminución de la presión arterial? Si yo tengo que la causa es una disminución del gasto cardíaco, tendré que preguntarme, ¿será porque hay una alteración del volumen sistólico o será porque hay una disminución de la frecuencia cardíaca? Y si yo pienso que hay una alteración, una disminución del volumen sistólico, tendré que pensar, ¿se tratará de la precarga o se tratará de la contractilidad o se tratará de la poscarga? ¿No? Mientras que en la resistencia vascular periférica, como dijimos, el principal elemento es el diámetro del vaso. Entonces, si hay un paciente que tiene alguna enfermedad y esta enfermedad hace que disminuya la presión arterial, el primer sistema que se va a activar es el sistema simpático. Entonces, ¿qué hace el sistema simpático? Viaja por la carótida, va hacia los centros vasoreceptores y entonces lo que va a hacer es estimular al sistema simpático. El simpático, a través de las catecolaminas, lo que va a hacer es tener un efecto inotrópico positivo, es decir, aumenta la contractilidad, y un efecto cronotrópico positivo, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca. Pero no solamente tiene este efecto el simpático, sino que también el simpático va a producir un aumento de la resistencia vascular por vasoconstricción del sistema arterial. ¿Qué más va a hacer? Va a disminuir también el diámetro de los vasos perovenosos. Al disminuir el diámetro de los vasos venosos, va a redistribuir la sangre de los miembros inferiores, de los miembros superiores, del intestino, por ejemplo, hacia los órganos nobles como el corazón, el riñón, el pulmón, ¿no? Pero cuando pasa cierto tiempo y ya estos mecanismos no responden, entonces va a producirse una disminución de la presión, pero también a nivel de la arteria renal. Entonces, cuando disminuye la presión a nivel de la arteria renal, se va a producir la estimulación de la secreción de la renina en el sistema justaglomerular, y esta renina va a convertir a la angiotensina 1 en angiotensina 2 a través del angiotensinógeno que se produce en el pulmón. Y la angiotensina 2 tiene un gran factor vasoconstrictor también, inclusive que es mucho mayor al el simpático. Pero también la angiotensina 2 tiene otro efecto muy importante, que es el de ir hacia la glándula suprarrenal y producir a nivel de la capa glomerular la producción y secreción de aldosterona. ¿Por qué es importante la aldosterona? Porque la aldosterona a nivel de los túbulos colectores y contorneado distal va a producir la retención de sodio. ¿Y por qué es importante la retención de sodio? Porque el sodio, debido a su capacidad de retener agua, va a retener agua a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, si retiene agua, se va a producir un retorno venoso incrementado. Quiere decir que aumenta la precarga. Si aumenta la precarga, entonces la precarga es parte del volumen sistólico, aumenta el volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, entonces aumenta también la presión arterial. Lo mismo que hemos mencionado. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la aldosterona entonces? Aumentar la precarga. ¿Y cuál es la finalidad de la angiotensina 2? La vasoconstricción, y a través de la vasoconstricción aumentar la poscarga.
entonces la regulación de la presión arterial a través del riñón se hace tanto aumentando la poscarga como aumentando la precarga. Entonces, finalmente vamos a ver qué cosa es la definición de shock. La definición de shock es la incapacidad para poder suministrar oxígeno a través del flujo sanguíneo, claro, para satisfacer las demandas metabólicas de los órganos. Y entonces la consecuencia de esto es de que se va a producir un metabolismo anaerobio, que es mucho menos eficiente que el metabolismo aerobio. Y con eso se va a producir acidosis láctica. Y a producirse acidosis láctica, las respuestas inflamatorias, metabólicas, vasculares, celulares, van a ir deterioro de principalmente los órganos, ¿no? Tenemos tenemos una clasificación de lo que es el shock. Tenemos el shock cardiogénico, cuando la causa principal es la bomba. Tenemos el shock hipovolémico, cuando la causa principal es el contenido, es el volumen sistólico. Tenemos otra causa que es el obstructivo, cuando tenemos el contenido, tenemos la bomba, pero algo obstruye este flujo sanguíneo. Y tenemos el distributivo cuando hay una disminución del tono vascular y por lo tanto esa rémora causa de que no vaya el flujo sanguíneo hacia los órganos nobles. Como ven en esta gráfica, el shock distributivo, especialmente el shock séptico que pertenece al shock distributivo, tiene el mayor porcentaje de incidencia. Entonces, finalmente, ¿qué cosa es lo que va a producir el shock? Finalmente, va a producir la síntesis de óxido nítrico, ¿no? Pero es el óxido nítrico, no el óxido nítrico endotelial, sino es el óxido nítrico inducido, que tiene efectos sobre el pH, sobre sustancias que van a alterar la membrana y el núcleo de la célula. Además, va a haber una alteración de la permeabilidad de la membrana celular y por lo tanto van a entrar algunos electrolitos. El que mayormente va a entrar es el calcio y el calcio tiene que ver mucho con lo que es la apoptosis de la célula, ¿no? Asimismo, va a haber una disminución del pH y esta disminución del pH va a hacer que disminuya también a nivel de la mitocondria la producción del ATP. Y esto finalmente va a producir mediadores inflamatorios, isquemia y también la liberación de radicales libres, los cuales van a traducir en una activación de enzimas proteolíticas que también van a destruir la membrana celular. Entonces, finalmente, no solamente hay destrucción de las células, sino también disminución de la producción de ATP, y eso va a producir finalmente el metabolismo de tipo anaerobio. Entonces, cuando vemos un paciente, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿es una alteración de la bomba? ¿Es una alteración del tono vascular? ¿Es una alteración del volumen? ¿O es algo obstructivo? Entonces, tenemos que, si hay una alteración de la bomba, ya sea porque hay mucha taquicardia o porque hay una bradicardia, podemos tener el shock de tipo cardiogénico. Puede ser que el volumen sistólico, porque de repente falla el llenado, o porque falla la eyección, o porque de repente no hay un volumen sanguíneo suficiente. Pero si falla el llenado o falla la eyección, también estamos frente al shock cardiogénico. Cuando es puramente el volumen, estamos frente al shock hipovolémico. Y cuando disminuye la resistencia vascular periférica, y por lo tanto hay una vasodilatación persistente, entonces se va a producir el shock de tipo distributivo. Entonces vamos a ver el shock hipovolémico primero. Puede ser una pérdida externa de sangre, de plasma, por ejemplo, una hemorragia o de líquido extracelular, por ejemplo, diarreas, vómitos, o puede ser una pérdida interna en un espacio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Disminuye el volumen. A la hora que disminuye el volumen, disminuye el retorno venoso al corazón y se produce la hipotensión arterial.
como dijimos, la hipotensión arterial va a estimular los vasoreceptores aórtico y carotídeo y va a producirse entonces la respuesta de simpático. Se van a liberar catecolaminas, dentro de ellas está la adrenalina, noradrenalina, pero también vamos a tener a la angiotensina 2, a la adrenocorticotropina, que van a producir efectos constrictores. Y eso va a tener efecto sobre el corazón, aumentando la fuerza de contracción y también aumentando la frecuencia cardíaca y con la producción entonces del aumento del gasto cardíaco. Pero esa vasoconstricción, que puede ser venosa y arterial, esa vasoconstricción, cuando es arterial, se va a ir hacia el riñón va a producir la liberación de renina y la de angiotensina y estimulación del sistema RAS. Cuando estimula el sistema RAS, la aldosterona va a retener sodio y con eso va a retener agua. Pero también estamos viendo de que la vasoconstricción de tipo arterial va a generar acidosis metabólica. Y por hiperfusión tisular, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que puede tener un paciente que tiene shock? Principalmente frialdad y palidez de la piel. ¿Por qué tiene frialdad y palidez de la piel? Porque hemos dicho que hay una gran vasoconstricción, principalmente de los órganos periféricos, ¿no? O sea, los miembros inferiores, superiores, inclusive también del intestino. ¿Por qué tiene una sudoración? Porque también el sistema simpático, que es el primero que está funcionando como mecanismo de compensación, va a estimular a las glándulas sudoríparas y entonces el paciente va a comenzar a sudar. ¿Por qué el paciente tiene taquicardia? Porque también el sistema simpático tiene un efecto cronotrópico positivo a nivel de los receptores betas del corazón y van a producir entonces taquicardia, ¿no? ¿Por qué tiene el pulso filiforme? Porque también se está produciendo una disminución de la presión de pulso. El paciente con una vasoconstricción generalizada y también en el riñón va a hacer de que haya una disminución de la tasa de filtración glomerular, por lo tanto una disminución de la formación de orina y oliguria y por lo tanto también una producción de sustancias nitrogenadas en la sangre que se llama azoemia. Entonces el paciente que tiene un shock de tipo hipovolémico puede desarrollar finalmente una insuficiencia renal aguda. Si la alteración es a nivel de tono vascular, entonces estamos hablando del shock de tipo distributivo. Este shock de tipo distributivo, ¿me están escuchando y viendo, no es cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, gracias. Entonces, Entonces estábamos diciendo que el shock distributivo es por el tono vascular, es decir, por vasodilatación. Entonces, una causa de esta vasodilatación es la sepsis, por ejemplo, la hipoxia también, la hipotensión sostenida, prolongada también por otro tipo de shock, o de repente también o un daño mitocondrial y finalmente una anafilaxia. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa en el shock de tipo distributivo? Por ejemplo, por sepsis, hipoxia, envenenamiento, etcétera, lo que va a hacer es una disminución de la resistencia vascular periférica. Al disminuir la resistencia vascular periférica, disminuye la precarga, pero disminuye la precarga desde el punto de vista relativo, porque no se está perdiendo líquido ni se está perdiendo sangre, se está quedando ahí, pero se está quedando en rémora, porque no está yendo hacia el sitio donde tiene que ir, ¿no? Entonces hay una vasodilatación de la macrocirculación, los glóbulos rojos están atrapados en esa circulación, no está yendo hacia el sitio que debería ir, ¿no? Aquí está representado, por ejemplo, esa rémora.
Y eso va a producir una disminución del retorno venoso, no se va a ir la sangre hacia el corazón izquierdo. Eso va a producir una disminución del volumen minuto o volumen sistólico y finalmente disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué hay una falla a nivel del vaso sanguíneo y se produce una vasodilatación? Lo que normalmente ocurre, ¿por qué ocurre normalmente? Las sustancias aminas como la epinefrina, adrenalina, la angiotensina, lo que van a hacer es que ingrese calcio a la célula del músculo liso del vaso sanguíneo y se produzca una activación de la miosina actina y se produzca la vasoconstricción. Pero en el caso de la vasodilatación es porque predominan sustancias vasodilatadoras como por ejemplo el óxido nítrico o el péptido natriurético atrial que también tiene este efecto vasodilatador, van a aumentar el GMP cíclico y más bien van a disminuir la actividad de la miosina fosfatasa y se va a producir entonces la vasodilatación. En el caso de la sepsis, que es una causa de vasodilatación por algún microorganismo, como les dije, aumenta el óxido nítrico, que es un gran vasodilatador, especialmente el óxido nítrico de tipo inducido, y esto va a producir la disminución de la entrada de calcio y por lo tanto no se va a producir la contracción del músculo liso. También hemos dicho de que hay disminución de la producción de ATP, hay aumento de hidrogeniones, aumento del lactato, y entonces eso también va a disminuir la miosina fosforilada. Y hablamos también de la vasopresina. El aumento de la secreción de vasopresina va a producir también vasodilatación. Otro tipo de shock distributivo con vasodilatación es el neurogénico. Entonces, tenemos un paciente, este paciente tiene una fractura a nivel medular y también se produce una alteración del nervio simpático. Entonces, no hay a nivel principalmente del T1 y del T3, no hay las vías del sistema nervioso autónomo, del simpático, y por lo tanto no se produce la vasoconstricción. Puede ser también una causa del shock séptico. Tenemos microorganismos, estos microorganismos tienen toxinas, estas toxinas van a favorecer la atracción de macrófagos monocitos, estos macrófagos monocitos van a producir factores de inflamatorios, proinflamatorios, citoquinas proinflamatorias. Dentro de estas citoquinas proinflamatorias está la producción del ácido araquidónico, la activación del ácido araquidónico y la formación de prostaglandinas. Principalmente, por ejemplo, está la prostaciclina, el tromboxano, que van a producir, la prostaciclina principalmente, van a producir vasodilatación. Pero también hay la formación de citoquinas, como por ejemplo la interleuquina 1 y la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral que pueden producir también vasodilatación. Para que sepan nada más de que la vasopresina puede tener dos tipos de receptores. Afecta al receptor B1, siempre cuando afecta el receptor B2, que es a nivel del riñón, se va a producir más retención de agua, ¿no? Bueno, acá están los mecanismos y los receptores también por los cuales se va a producir vasodilatación o vasoconstricción. Por ejemplo, los receptores alfa 1, que son receptores de la epinefrina, noradrenalina, van a producir vasoconstricción. El receptor B1, que es a nivel de la vasopresina, ¿no? También va a producir esta vasoconstricción. Y la angiotensina 2, que tiene el receptor AT1, también va a producir vasoconstricción. Lo mismo, solamente que estos receptores, a nivel de qué tipo de músculos van a actuar para producir la vasoconstricción.
Entonces, finalmente hay una disfunción del endotelio. Ustedes saben que el endotelio tiene dos funciones, una anticoagulante y una vasodilatadora. ¿Por qué aumentan estas sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico endotelial? Y porque hay una actividad anticoagulante. Pero cuando hay una disfunción del endotelio, como en este caso un proceso inflamatorio, va a hacer que el endotelio tenga más bien acciones contrarias, una acción procoagulante y una acción vasoconstrictora. A eso se denomina la disfunción endotelial. Entonces, como se produce un proceso inflamatorio, va a traer monocitos, neutrófilos, los va a traer a través de la interleuquina 8 y van a adherir al neutrófilo hacia el endotelio, como son las integrinas y las leptinas. ¿Qué fue? ¿Hay algún problema, jóvenes? Ya ¿Me no, doctora. escuchan? Sí, doctora, sí la escuchamos. Ah, ya, ok, gracias. Entonces les estaba diciendo de que el neutrófilo macrófago, que son las células inflamatorias del endotelio, van a producir una unión con el endotelio a través de las integrinas o selectinas, y finalmente se va a producir una diapedesis de este neutrófilo macrófago y se va a ir al sitio que está necesitando ir para su fagocitosis, ¿no? En el caso de un paciente que tiene cualquier disfunción del endotelio y un proceso de tipo inflamatorio. También hemos dicho de que hay aumento de la permeabilidad, fuga capilar, por esta misma proceso inflamatorio, especialmente en los procesos infecciosos, vasodilatación, mediadores inflamatorios y disfunción del endotelio. Entonces, miren estos tres grandes temas que se van a producir como alteraciones o como consecuencias de la disfunción del endotelio, ¿no? También esta disfunción puede llegar hacia el miocardio, producir apoptosis de las células, producir una alteración de la función miocárdica, producir una alteración en el transporte del calcio intracelular, aumentando el calcio intracelular y produciendo también apoptosis, disfunción de la mitocondria, pérdida de la sensibilidad de las catecolaminas, entonces ya no se puede producir el efecto inotrópico cronotrópico positivo. Pueden haber alteraciones metabólicas y también el estrés oxidativo que genera que el óxido nítrico inducido incremente. Lo mismo, entonces hay disminución de la sensibilidad de la fibra del miocardio hacia el calcio y disminuyen entonces los receptores beta adrenérgicos. Hay también sustancias que van a producir depresión del miocardio. Y hay también algunos receptores que son menos sensibles al calcio y por lo tanto disminuye la acción de la troponina y la miosina y disminución entonces de la función del miocardio, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a tener citoquinas que van a producir depresión del miocardio a través de los monocitos. Vamos a tener óxido nítrico que va a producir vasodilatación en el endotelio. Vamos a tener la activación de complemento, que va a producir la cascada de la activación de estas proteínas del complemento, principalmente del C3A y del C5A, que van a producir vasodilatación. Y tenemos la producción también de prostaglandinas, especialmente la prostaciclina, que también va a producir una vasodilatación. El shock anafiláctico también es otro tipo de shock de tipo distributivo porque también va a producir vasodilatación. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un alergeno. El alergeno se va a introducir a través de una célula que se llama célula presentadora de antígeno. Y entonces esta célula presentadora de antígeno presenta el alergeno hacia el linfocito T. Se activa el linfocito T y el linfocito T va a activar finalmente al linfocito B. Para activar el linfocito B necesita unas citoquinas. Generalmente es la interleuquina 4, la interleuquina 13, pero también a la interleuquina 5, que es un
quimio atrayente del eosinófilo. Entonces, activa las células B van a producir anticuerpos. Estos anticuerpos van a producir la activación de las células, los mastocitos, y los mastocitos van a producir la liberación de sustancias como, por ejemplo, dentro de ellas está la bradicinina, la histamina. Y estas sustancias son las que van a producir aumento de la vasodilatación, ¿no? Entonces, por eso es que se explica que un paciente que tenga un shock de tipo anafiláctico va a estar vasodilatado. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que está vasodilatado? Porque está rubicundo, porque no suda, porque está caliente, ¿no? Entonces, puedo tener yo diferencias muy grandes entre lo que es el shock hipovolémico y el shock distributivo. Entonces, dijimos el shock hipovolémico, la precarga está disminuida porque pierde el líquido. En cambio, en el shock distributivo está relativamente disminuida porque no lo pierde el líquido, sino se encuentra en remanente, ¿no? En relación a los vasos sanguíneos, en el shock hipovolémico va a haber una vasoconstricción y en el distributivo vasodilatación. ¿Puede haber pérdida de volumen en el shock hipovolémico? Sí. ¿Cómo está la piel en el shock hipovolémico? Debido a la activación del simpático va a estar fría, va a estar pálida, va a estar sudorosa. Mientras que en el distributivo va a estar caliente, va a estar roja y va a estar seca. Y el gasto cardíaco puede estar disminuido en el shock de tipo hipovolémico. Cuando estamos hablando de una falla en la función del corazón, estamos hablando entonces del shock de tipo cardiogénico. Falla la contractilidad, falla el volumen, perdón, el gasto cardíaco, y falla la disponibilidad entonces de la disposición de flujo sanguíneo hacia los tejidos. Cuando hay entonces una lesión del miocardio, va a haber una disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco, por lo tanto, hipotensión. Si hay hipotensión, disminuye la perfusión de los tejidos, pero también la perfusión del mismo corazón a través de la disminución de la perfusión de las coronarias. O sea, hemos dicho de que hay mecanismos de compensación. ¿Cuáles son? El simpático primero. ¿Qué hace el simpático? Taquicardia y vasoconstricción. Pero si el corazón ya necesita más cantidad de sangre y yo le estoy aumentando más bien el trabajo, entonces voy a producir más bien acidosis y una alteración de la función del corazón. Este corazón deja de latir y por lo tanto se queda toda la sangre en rémora y no puede ir hacia el sitio donde tiene que ir. Y en forma retrógrada va a ir hacia el pulmón y en el pulmón se va a producir una congestión pulmonar. Esta congestión pulmonar va a generar mayor hipoxemia. Entonces, a la hipoxemia que ya tenía el corazón, esta hipoxemia la va a agravar. Y si yo pretendo hacer una reperfusión del corazón, se va a producir una alteración, de todas maneras, de la función miocárdica, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos compensadores de una alteración del corazón? Tenemos el mecanismo de Frank-Starling que ya les expliqué, que a mayor dilatación, mayor contracción. Tenemos también la respuesta del riñón con el sistema renina-angiotensina-aldosterona aumentando la precarga. Tenemos también la respuesta del simpático aumentando la contractilidad y la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco. Tenemos también la respuesta del simpático a nivel del tono vascular y de la angiotensina 2 también en el tono vascular, produciendo mayor resistencia vascular periférica. ¿Qué otras acciones tiene la angiotensina 2 también? Que es muy importante. Entonces dijimos lo principal, lo más importante es la vasoconstricción, pero también estimula la actividad simpática para producir el efecto cronotrópico y inotrópico positivo. Produce la retención de sodio a nivel de los túbulos contorneados distal y colector. Produce a nivel de la suprarrenal la retención de sodio también a través de la aldosterona. Produce también vasoconstricción y venoconstricción. Y a nivel de la hipófisis, del lóbulo posterior de la hipófisis, va a producir también la secreción de la hormona antidiurética. ¿Cuáles son las consecuencias de un shock? La respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? ¿A través de qué? De interleuquinas, la 1, la 6, factores de necrosis tumoral, principalmente el óxido nítrico. Y finalmente, el shock obstructivo
yo he dicho, puede estar la función del corazón normal, puede estar el flujo sanguíneo normal, puede ser la bomba normal, pero hay una obstrucción, como por ejemplo en una embolia pulmonar, en un neumotórax o en un hemopericardio, ¿no? Cuando hay bastante líquido acá en alrededor del corazón, en el pericardio, y entonces no deja de que se produzca la eyección ni tampoco recibe sangre a través de la diástole. Entonces, ¿qué cosa se va a producir? Aumento del retorno venoso y una hipertensión derecha. Entonces tengo una obstrucción del retorno venoso, eso produce disminución del volumen minuto, eso produce disminución del gasto cardíaco y finalmente la disponibilidad del flujo sanguíneo hacia los tejidos también disminuye. Yo puedo tener un shock cardiogénico o si no un shock obstructivo o un shock hipovolémico, pero finalmente, al final, lo que va a producirse es una disminución del volumen de inyección, ¿no? Una disminución del gasto cardíaco y la falla multiorgánica. Entonces, en resumen, yo tengo disminución del flujo sanguíneo, eso me produce disminución de la producción de oxígeno, ATPs, por lo tanto, la vía glucolítica no va a funcionar y más bien se forma el ácido láctico. ¿Qué hace el ácido láctico? Va a alterar la bomba sodio-potasio ATPasa, altera la permeabilidad de la membrana, entra más calcio, más sodio, y se produce la salida de enzimas proteolíticas. Acá tienen ustedes un resumen de los diferentes tipos de shock y con las características en su gasto cardíaco, en la resistencia vascular periférica, en la presión venosa central, etc. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Me están escuchando o ya se fueron? Sí, doctora. Sí, doctora, sí la escuchamos. Sí, doctora. Ok, ya. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya les he colgado la clase también, ya también está grabada. Entonces, nos estamos viendo en la próxima semana y con cada uno de sus grupos también, durante toda la semana para la regularización de sus actividades. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.